Hola a todos, soy Marc Gardella y les voy a presentar el webinar Proyecto de implantación de mantenimiento predictivo. Agradecer a Mobius Connect la oportunidad que me brinda en explicar estas ideas que les voy a compartir. Voy a presentarme un poco mi perfil profesional. Soy doctor en Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia e Ingeniero Industrial por la Politécnica de Cataluña y MBA SAE Business School por la Universidad Ramon Llull, todas de España. Llevo más de 15 años dedicados a mantenimiento, como jefatura de departamentos de mantenimiento en diferentes sectores, eh, consultor y profesor de universidades, empresas, soy articulista de diferentes revistas. Trabajo mucho en LinkedIn, tanto por hacer promoción de la marca Prooftechnic que distribuyo en Centroamérica, como diferentes publicaciones, tanto de artículos como webinars, como ideas de gestión de activos. Aquí pueden ver algunas de las referencias de empresas donde he colaborado, trabajado y asistido. Y actualmente soy el profesor de la asignatura Tecnologías Predictivas de la maestría de Gerencia de Mantenimiento que organizan las dos universidades salvadoreñas, UCA y Don Bosco. Nos dedicamos, tenemos una página web a la gestión de activos y trabajamos con las herramientas de gestión de activos como son criticidades ANFEC, decisiones costes ROI. Y la consultoría la presentamos de diferentes formas. Auditoría de gestión de activos, donde de forma muy impactante, con 2-3 días de sesión en empresa, lo que hacemos es extraer toda la información de cómo está trabajando una empresa y cómo puede trabajar con tecnologías predictivas en sus activos para poder tener mejor rendimiento. Así como el coaching de mantenimiento es un programa de 10 módulos que lo que hace es organizar todas las tareas que hace y debería hacer para implantar un correcto programa de mantenimiento predictivo. Seminarios talleres son cursos de capacitación enlatados, concretos, con un sumario de gestión de activos, RCM ANFEC, estrategias predictivas, indicadores de gestión y KPIs y finanzas de mantenimiento. Los proyectos de gestión de activos, que para mí es lo ideal, es algo que se define exclusivamente para una empresa y que determina las necesidades que tiene esa empresa y cómo implantarlas. Pueden durar desde 6 meses hasta 2 años, en el cual por diferentes fases de presencia y de gestión de información y entrevistas al personal se va construyendo toda la necesidad que se tiene en implantación de mantenimiento. Mi forma de trabajar se basa en este modelo de gestión de mantenimiento predictivo, en el cual primero seleccionamos las criticidades de las máquinas que tienen más impacto en seguridad, en mantenimiento, en coste, y calculamos modelos matemáticos de cálculo de criticidad valorando atributos intrínsecos y extrínsecos, no solo técnicos como la presión, temperatura, caudal, tamaño, sino también económicos, como el coste unitario de producción, el precio del equipo, el coste de indisponibilidad, etcétera. Las máquinas más críticas pasarán al ANFEC, análisis de modo de fallos, efectos y consecuencias, por el cual determinamos los modos de fallos por los cuales esa máquina puede dejar de cumplir su función, para luego organizar esas actividades, darles una selección de tecnologías de mantenimiento predictivo para que no ocurran y organizar estas tareas con un plan de mantenimiento. Todo este plan de mantenimiento hay que cuantificarlo en coste, mano de obra, directa, indirecta, estructurales, las inversiones en hardware, en software, en implantación, capacitaciones. Se obtienen unos beneficios. Al hacer el plan con un coste, se obtienen unos beneficios que es la no aparición de esas indisponibilidades, ahorro energético por la alineación correcta, menor stock de recambios de repuestos, etcétera, y conseguimos un retorno de la inversión que para poder aplicar este plan necesitamos hacer una inversión en hardware, en software y en implantación, y la diferencia que hay de beneficio neto respecto a la inversión, la cantidad de veces que necesito este beneficio para asumir la inversión sería el ROI, el retorno en años, pues puede ser 1 año y medio, 2 años, etcétera.
aplicable a cualquier máquina rotativa, principalmente rotativa, de cualquier sector. También puede ser para equipos estáticos. Reductores, bombas, intercambiadores, motores, etcétera, centrífugas. De forma altruista para clientes Technic, una forma de motivacional para Centroamérica, pues ofrezco 2 sesiones de 4 horas para implantar estos temas. Y si son 2 equipos, pues 3 sesiones de 4 horas. Y para cualquier cliente en lengua española, ya sea España, Latinoamérica o Centroamérica, pues se puede solicitar cotización sin compromiso. Y de forma gratuita ofrezco una entrevista para personas vinculadas a la empresa entre 30 minutos y 1 hora para hablar de tu empresa, de tus problemas y de tus necesidades. Los equipos que comercializamos de la marca Technic en análisis de vibraciones, los equipos, la alineación láser, los equipos que tenemos son el Rotary Touch, sensores S7, Optaline Touch, sensor S5, Rotary Touch EX, sensor S5, Shaftaline Touch, sensor S3 y accesorios como placas de ajuste OSHIN y diferentes soportes de sensor para tener toda la configuración de los diferentes acoplamientos que existen. Y para análisis de vibraciones, los portátiles VIP Scanner 2, VIP Expert 2, VIP Expert 2 Balancer, atmósferas explosivas VIP Expert EX y los sistemas de Condition Monitoring online permanentes, BigWire IoT de 20 canales en paralelo y el Little BigWire Compact, que son de 6 canales ICP en paralelo. Además, por la experiencia que tengo en logística internacional y negociaciones, pues puedo cubrir las necesidades de clientes de marcas de suministros industriales que no estén cubiertas. Solicitando una cotización sin compromiso, enviamos desde Europa a cualquier país de Latinoamérica una serie de marcas, que esto es una pequeña muestra de las que hay, pues de sensores, de herramientas, de neumática, de rodamientos, reductores, etcétera. Y aquí están mis coordenadas de contacto. Vamos a presentar el programa de implantación de mantenimiento predictivo como 12 fases. Es necesario entender que todo el proyecto de implantación no solo está concentrado en la capacitación o en el hardware o en la certificación, sino son una serie de pasos que si no se tienen en cuenta puede aparecer la necesidad y no se cubre porque no se conoce que existe y luego a medida que se avanza la implantación pues queda cojo el sistema porque no se acotó esa fase que expreso en estas 12 partes, las cuales son, primero, selección de activos a aplicar predictivo. Nosotros tenemos que conocer qué tenemos en nuestra fábrica, qué tipo de máquinas son, qué tamaño, qué presión, qué historia tiene esa máquina, qué edad tiene, si es de un año, lleva 20 años, y tenemos que conocer sus necesidades. Luego tenemos que hacer variables de confiabilidad, de entender qué equipos son más críticos, por qué, y darle un abanico de un orden estructurado del cálculo matemático de criticidades. Posteriormente pasar al ANFEC, a las máquinas más críticas, y las que no son tan críticas dejarlas con un preventivo, y las más críticas hacer el análisis de modo de fallo, efectos y consecuencias, así como su NPR para calcular el impacto que tiene cada modo de fallo. De estos modos de fallo se seleccionan las tecnologías predictivas acordes para que no aparezca ese fallo, y en el campo concreto de análisis de vibraciones pues seleccionamos tecnología de vibraciones. Luego necesitamos capacitarnos. En este modelo, este programa es muy enfocado a maquinaria rotativa y análisis de vibraciones, con lo cual necesitamos capacitación básica, media y avanzada en vibraciones, pero toda esta información necesitamos organizarla, planificarla, gestionar las rutas, los eventos, los costes, todo bien planificado en una planificación de gestión de mantenimiento predictivo. El 9 es un punto de inflexión que determina las certificaciones técnicas del personal que hay en la fábrica, ya sea en vibraciones, en NDT, lubricación, termografía, etcétera,
el cual determina que una persona es conocedora de la ciencia y ingeniería de esa técnica, pero no tiene por qué saber de confiabilidad o de gestión de mantenimiento, o incluso puede saber algo o poco o mucho, pero no tiene por qué ser un experto en selección de tecnología predictiva. Y muchas veces se asocia todas estas fases que vemos, las 9 y las 3 que quedan, a el analista o la persona certificada. Y puede ser que en ciencia y ingeniería de la técnica domine mucho, pero en otros campos, pues no. Posteriormente tenemos que seleccionar el hardware y software, llamado comisionado, para hacer la técnica predictiva que necesitamos, así como configurar rutas, alarmas, eventos, filtros, rangos espectrales, etcétera, que determinan el buen hacer del uso de datos que estamos recogiendo. Y por último, y no menos importante, el seguimiento y implantación de los resultados que tenemos, si estamos satisfechos con la tecnología que hemos adquirido, con el proveedor, tenemos que cambiar de marca, etcétera. Cada fase se explica, algunas de forma muy descriptiva y otras entramos un poco más. Primero, selección de activos a aplicar predictivo. Como he comentado, necesitamos conocer cómo está nuestra empresa, de qué sector es, si hay rotación de recambios, si hay rotación de personal, si no hay rotación de personal. Esto es muy importante. La estructuración de activos, si son maquinaria pesadas, si hay muchas máquinas pero pequeñas, poco críticas. eh, Estructurar el inventario de máquinas para que sea acorde a las necesidades predictivas, no solo a centros de coste. Los centros de coste pueden ser una infinidad de grupo de máquinas, porque al final es el elemento que da productividad, que da ingreso. Pero a nivel de mantenimiento y confiabilidad necesitamos más detalle a nivel de componente, datos técnicos y cálculo de criticidades de nuestros activos. En la 2, en la confiabilidad IRCM, entramos en hacer análisis de criticidades de nuestras máquinas, como he comentado, el análisis de modo de fallo, efectos y criticidad, y valorar cada uno de esos modos de fallos con el LPR para luego darle indicadores de disponibilidad de cada modo de fallo, qué paros provoca cada modo de fallo y el coste, el impacto de coste unitario que se tiene, mano de obra, energía, materiales, productividad. Posteriormente, cuando tenemos todo esto diseñado, necesitamos seleccionar las tecnologías predictivas. Es muy importante conocer las técnicas de termografía, ultrasonido, alineación láser, NDT, lubricación, análisis de redes eléctricas, pruebas en motores eléctricos. Y aquí vemos algún ejemplo de tecnologías, de equipos con marcas y modelos y damos recomendaciones de por qué se selecciona una u otra. Ponemos un ejemplo de la cámara FLIR T1020. Yo no tengo relación con la marca, pero es una cámara que me gusta poner, que es muy visual. Y me gusta hablar de los equipos más extremos, como este caso tiene hasta 3,1 millones de píxeles de resolución y esta cámara tiene un precio, tiene un coste, con lo cual hacia dónde va esta cámara en segundo. Como vemos el ejemplo sacado de la página web de un vídeo promocional, vemos la resolución de 1024 x 768, que es una locura, pero tiene la función Ultramax, que es prácticamente el doble. Para tener la distancia desde donde se enfoca la cámara a este depósito, pues puede ser de una planta química, con esa resolución que estamos viendo en la pantalla, se tienen que tener toda esta resolución que marca aquí, con esa cantidad de píxeles que he mencionado, y lógicamente el coste es 1. Pero si voy a ver el acoplamiento de una motobomba a 30 centímetros, sinceramente no es necesario esta cámara. Y cada función de las técnicas predictivas viene asociado una tipología de capacidad de instrumentos predictivos y ahí lógicamente su coste. Pues veremos otras técnicas como la parasiteroscópica, endoscopio, termómetro y diferentes técnicas de detección de fugas por ultrasonido. Vibrómetros, analizadores frecuencial de vibraciones, monitoreo en continuo, estetoscopio, impulsos de choque, espesores, etc. Análisis de redes, por ejemplo, el modelo AR6 de la empresa Circutor, donde define diferentes variables eléctricas
de cada una de las fases de un sistema trifásico. Instrumentos de lubricación, equipos de alineación láser de ejes y poleas, alineación geométrica, rectitud, planimetría, paralelismo, inclinación, equipos de fugas por ultrasonido, con estas 4 marcas, SDT, UE System, SKF, SPM, y empresa de Olympus en su división industrial para detección de espesores y análisis de superficie. Pues, por ejemplo, el SDT 270, un equipo muy versátil que puede ver, hacer análisis de rodamientos, fugas eléctricas y también airborne. El SPM es un equipo que yo he utilizado, como podemos ver, los diferentes accesorios para contacto o airborne para detectar ultrasonidos. El UE System es una marca que su estrategia es el mismo nombre comercial, Ultra Probe, y va desde 100 hasta el 15.000 y va aumentando de forma creciente la capacidad técnica y lógicamente su precio en función de lo que necesitamos. Desde muy analógica hasta el Ultra Probe 15.000, que es una pantalla táctil que se puede detectar, hacer cámara de fotos, guardar ficheros y guardar rangos de sonido, una ventana temporal de sonido y hacer un diagnóstico cualitativo de forma inmediata. En la versión industrial, en la división industrial de Olympus, pues hay diferentes equipos de NDT. Vemos algunos de espesores como el 27MG con sus diferentes palpadores, el 35RC, este equipo, el 38DL Plus, pues ya es más sofisticado y ya no solo es espesores, sino ya se ve el estado de la superficie, hace un espectrograma del material que estamos midiendo, así como medidores en 3 dimensiones. Y los sistemas de análisis de vibraciones, tenemos la parte de offline y de online, offline portátil, online fijo. Entonces vemos que no podemos centrarnos en una marca porque vino un distribuidor o un comercial o un amigo, sino necesitamos conocer 3, 4, 5 marcas que nos den diferentes rangos de trabajo en capacidad y precio, así como distribución y servicio postventa. Y aquí pues enseñamos un observatorio de 20 marcas y una muestra de varios modelos. Marcas checas, americanas, holandesas, suecas, francesas, argentinas, etcétera, alemanas. Y vemos pues algunos ejemplos. La DAES es un equipo de 4 canales, es muy interesante, ha trabajado mucho en su marketing y en sus capacidades, para mi gusto de mediana alta capacidad, pero la verdad que es muy fácil. Pues tenemos el AMAC, cada una de estas variables determina la descripción de este producto. Cuantas más sectores en rojo, le favorece esa variable. En el caso del precio, cuantas más señales en rojo es como favorece, quiere decir que nos favorece, quiere decir que el precio es más económico. Y si hay una sola en rojo, quiere decir que el precio es más alto. Pero veremos esa combinación que el precio es más alto, pues normalmente va acompañado de capacidad, pues son 4 rojas o todas rojas, que quiere decir que es más potente. El Building Nevada de General Electric, un equipo con un rango espectral hasta 80K, 80 kHz, 12.800 líneas de muestreo. El CSI, que es un equipo top, algo alto en precio, pero es de 4 canales, puede tener módulo de balanceo, incluso de alineación, y bueno, sus 4 canales son síncronos. Hermes Instrument, OneProp, de la empresa francesa. Club Technic es un equipo que es el que tiene más capacidad de líneas de muestreo del mercado, hasta 104.000 líneas de muestreo con 2 canales síncronos. Se puede hacer balanceo
y diferentes técnicas como análisis modal, recorder, etc. El SKF tiene diferentes modelos. Aquí presento el Micro Advisor Pro y tiene otros modelos más avanzados y lógicamente de mayor precio, pero bueno, para enseñar una muestra, pues el SPX Instruments, el Leonova, es muy interesante, yo lo he utilizado y es el creador, esta marca sueca, de la técnica de impulsos de choque. Y en offline, pues vemos diferentes marcas. Y aquí vemos un estudio de mercado de la posición de estas variables en función de las marcas. Algunas hay que conocer qué necesidades tengo en capacidad, aplicabilidad, distribución, y en la otra, en esta gráfico se incluye el precio. Entonces vemos, por ejemplo, Bentley Nevada, que tiene mucha capacidad, pero el precio nos desfavorece porque es caro. Eso es motivo que si nuestra necesidad tiene que ser de mucha capacidad porque es muy crítica, iremos a esta marca, pero si no lo tiene que ser tan crítica y necesitamos más que nos favorece el precio o la capacidad, el equilibrio, pues iremos a otras marcas como CSI, Delfín, etcétera. Y algunos modelos de sistemas fijos. Allen Bradley, Bentley Nevada. Es un sistema de protección en el cual me puedo conectar con un sistema portátil para sacarle datos. El Burger Kragel, estrategia tal y como luego veremos también el MS de Siemens, que son tarjetas de adquisición de señales de 2, 4, 6, 8 canales y se pueden poner en paralelo hasta, en este caso, 1000 canales con un rango espectral de más de 200K, que eso es mucho. Y en el MS SCADA es la misma estrategia, hasta 2000 canales en paralelo. El coste puede ser abismal, pero para simulación, para máquinas muy críticas, para Fórmula 1, para cosas muy concretas, incluso servicios muy concretos, es necesario este tipo de tecnología. El OneProt, el MWX, el PlusTechnic, 20 canales síncronos y mantiene la capacidad de rango espectral de 100K. Y pasamos a la fase de capacitación básica en análisis de vibraciones, en el cual tenemos que coger algunos fundamentos de vibraciones, procesamiento de la señal, para llegar a poder dominar la norma ISO 10816-3. Y vemos algunas características de lo que es algún tip de análisis de vibraciones básico, donde tenemos una señal que es la que provoca la vibración, donde tenemos el cero pico, el pico a pico, el valor RMS. El valor RMS es root mean square, que es una función matemática que lo que hace es determinar, medir, calcular la energía vibratoria que tiene la señal. Si vemos un ejemplo en el cual hacemos el cuadrado de cada uno de estos puntos azules, que es el muestreo de la señal, lo sumamos, lo dividimos entre el número de puntos y le hacemos la raíz cuadrada, sale 2,57. Esta señal, la energía que tiene es 2,57 milímetros segundo. Si la colocamos en la norma, veremos la parte azul, verde, amarillo y rojo, donde determina que azul, la máquina está perfecta, verde puede trabajar a largo tiempo, amarillo ya es ciertamente alto esa energía y tenemos que prestar atención, y rojo puede fallar en cualquier momento. En función del grupo de máquinas, que es por la potencia, tipología de máquina y tipo de bancada, máquina flexible, podemos determinar, según una norma oficial regulada, que la energía RMS que nosotros estamos calculando pues tiene estos 4 colores, y en función del color que tengamos tomamos una decisión u otra. En capacidad intermedia, pues ya vamos a ver el campo espectral, donde vemos desequilibrios, desalineaciones, fallos mecánicos, eléctricos, engranes, motores, etc. Lo que vemos es que partimos de la señal analógica, pero nosotros la estamos digitalizando. Tenemos un equipo electrónico que tomamos muestras a cierto tiempo. Ese intervalo de tiempo determinará si estamos construyendo la señal
digital reconstruida es correcta o no. En este caso, vemos el ejemplo que la señal reconstruida azul no se parece a la roja, con lo cual la frecuencia de muestreo el tiempo de muestreo es muy grande, la frecuencia es muy baja. Entonces se determina que hay que muestrear a 2,56 veces la máxima frecuencia de interés. Eso es algo que lleva intrínseco en los colectores frecuenciales de vibración, pero son cosas que hay que conocer para entrar en el mundo de la selección de tecnología y no tenerlo solo como una caja negra que lo hace el analista de vibraciones. Y la transformada de Fourier, como dijo el señor Fourier, pues comentó que cualquier forma de onda es la suma de enésimas formas de ondas sinusoidales, con su periodo y su amplitud, siendo las formas de ondas sinusoidales armónicas. Y pasamos del espacio temporal al frecuencial con la FFT. Y vemos arriba el temporal y abajo el frecuencial. Cada uno de estos picos es una forma de onda sinusoidal y cada forma de onda sinusoidal constituye pues un modo de fallo, desequilibrio, resonancia, paso de álabas, polo de motor, engranajes, rodamientos, etc. Y en capacitación avanzada, pues técnicas avanzadas, resonancias, excitaciones fluidodinámicas, técnicas avanzadas de análisis de señales, análisis modal, ODS, etc. Y como vemos, un ejemplo, pues la resonancia es que se alinea, va a la misma velocidad. La velocidad de movimiento de la máquina coincide con una frecuencia natural del sistema. Y la frecuencia natural del sistema es la forma en que el sistema, cualquier cuerpo de la Tierra, al moverse, pues trabaja con sus modos de flexión y trabaja con estas frecuencias, primer, segundo, tercer modo de flexión, que son las frecuencias propias. En un caso de una prueba de encendido y apagado, consultar un run-up test, se hace servir esta técnica para ir arrancando la máquina o parándola y ver cómo en alguna velocidad la amplitud de vibración de un pico, por ejemplo el de desequilibrio, el 1 por, se eleva mucho más de lo que debería la proporción de la velocidad, y entonces ahí detectamos que hay una resonancia. ¿Y qué es una resonancia? Que no hay amortiguamiento. Quiere decir que en la gráfica que vemos aquí el amortiguamiento es cero. No es ni 0,05 ni 0,10, es cero, con lo cual la señal no se amortigua y cada ciclo vibratorio de movimiento se aumenta la energía y se genera un sistema autodestructivo. Aquí vemos dos pulsos de vibración de dos señales, una con un coeficiente de amortiguamiento 0,1, le cuesta más llegar a cero la señal, y 0,3 le cuesta menos porque se amortigua más rápido. Y un ejemplo de simulación de cambios de geometría de un eje, en el cual podemos pasar de frecuencias de resonancia que están alejadas de mi movimiento, y si por algún motivo cambio esa geometría, sin querer lo coloco dentro, por ejemplo, de 0 a 3000 RPM que trabaja mi máquina, y puedo hacer que el sistema, sin quererlo, por cambiar la geometría, por algún motivo, introduzca una resonancia dentro del sistema. Y aquí vemos la frecuencia de resonancia, que es múltiple de la K, que es la rigidez del sistema, la masa del sistema, y el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Si estas variables que lo determinan, en el caso de un eje, la rigidez del eje es múltiple de la inercia, el E es módulo de Young, la I de la inercia y la longitud a la tercera, y siendo la inercia múltiple de D a la cuarta, si variamos esta geometría, la longitud o el diámetro, pues podemos hacer variar mucho la frecuencia propia del sistema. Sin darnos cuenta, variando un poco el buje, la distancia o el diámetro del eje, podemos variar mucho y descontrolar la frecuencia de resonancia, colocarla en una frecuencia de movimiento, como por ejemplo vemos aquí en la simulación, por debajo de 3000 vueltas, y tener una resonancia en el sistema sin saberlo. Y el equipo VIP Expert 2, pues es un equipo muy potente que tiene funciones desde básicas a muy avanzadas, con normas de severidad, órbitas, eh, eh, el test de Cost Down Run Up, promediado temporal,
y Operation Deflection Shape, en el cual lo que vemos es cómo se deforman con sus modos de flexión una estructura que hemos definido. Y aquí pues presentamos una configuración de técnicas de análisis de vibraciones en función de tipología de máquina, su potencia y velocidad de rotación. La parte de 8, todo lo que hemos visto, lo tenemos que organizar, planificar, cuantificar sus costes unitarios para poder trabajar y hacer un plan de mantenimiento. Y lo que hemos comentado, las certificaciones son muy importantes porque nos regula, nos garantiza, es el patrón que determina que una persona en nivel 1, 2, 3 o incluso 4 en vibraciones, lubricación, termografía, ultrasonido o NDT es experto en esa técnica, de ciencia e ingeniería de esa técnica. Pero ojo, que no tiene por qué ser experto en planificación o en gestión de activos. Entonces, a veces, todo lo que conlleva alrededor de la técnica predictiva, pensamos que también es la técnica predictiva y son cosas de gestión que no tiene por qué ser un experto, y ahí es lo que es el webinar, sacarlo, analizarlo y explicar cada tema. En la parte 10, que vemos selección de hardware y software, pues tenemos que conocer pues, selección de sensores uniaxiales, de baja velocidad, triaxiales, el tipo de cable, el tipo de pantalla de protección que tiene el cable, si es de silicona, de PVC, si es de alta seguridad, eh, eh, mm, cómo conecto con la máquina, si es base magnética, si es atornillado, si es con adhesivo, eh, etc. Y, por ejemplo, el punto 6, el software de gestión, necesitamos entender, diferenciar entre un GMAO, un software de diagnóstico de vibraciones, por ejemplo, y un software de visualización de datos. Son cosas totalmente diferentes. Un visualizador de datos lo que hace es ver de forma visual qué sistemas, qué puntos están más o menos críticos en función de niveles globales. Un diagnóstico de vibraciones capta la información y hace filtros envolventes en diferentes ventanas, rangos espectrales, genera eventos, genera rutas, gamas, etcétera, y sirve para no solo para visualizar, sino lo importante es el diagnóstico. Y un GMAO es todo lo que es gestión de indicadores, planificaciones, etcétera. Pero es independiente de un software de diagnóstico o visualización de datos. Y vemos un poco detallado pues el comisionado pues en sensores, que vemos la curva de rango de funcionamiento de acelerómetros, sensores uniaxiales que trabajan en una dirección, pero sabemos que la posición que coloquemos el sensor uniaxial es correcta, porque si lo ponemos en vertical, toda la energía va en vertical, y si lo ponemos en horizontal, en horizontal. En cambio, el triaxial, lo ponemos en la posición vertical, nos capta también la vibración horizontal, pero está amortiguada, no tiene la misma calidad que el uniaxial. Y entonces, ¿para qué sirve el triaxial? Para ahorrarse sensores, para ahorrarse puntos, pero en máquinas menos críticas. En máquinas muy críticas, o en general hay empresas, incluso fabricantes, que apuestan por el uniaxial porque no se quiere abusar del triaxial. Tiene su función, pero por el desconocimiento puede ser que clientes cojan sensores triaxiales en máquinas muy críticas y la señal en una dirección no dominante, es decir, la señal horizontal puesta un sensor en la posición vertical de un reductor, de un motor, a que está algo amortiguada la señal y puede llevar a algo de confusión. Entonces, esa es la diferencia entre el uniaxial y el triaxial. Sondas de desplazamiento inductivas de no contacto, sensores ópticos de RPM y sensores permanentes. Insisto, para cualquier máquina, sobre todo rotativa, y vemos el detalle de rangos de funcionamiento de sensores, de 2 Hz a 10 kHz, y la parte plana es la parte estable. Fuera de esta parte plana, en la parte que es curva, es inestable. Si lo medimos a esas velocidades, el valor que da es erróneo y nos puede llevar a error, y por eso tenemos que conocer lo que es el rango de funcionamiento de los sensores. Otro de muy baja velocidad, 0.1 Hz son 6 RPM hasta 10K, y los acelerómetros son industriales. No solo es un cristal, un acelerómetro que está dentro del celular que se dice,
sino que tiene que tener una base, una masa sísmica, y ahí está el cristal piezoeléctrico, que tiene la función de generar una tensión eléctrica proporcional a la deformación que recibe por la fuerza que tiene la vibración. Pero todo eso está en una carcasa de hierro y una salida, aquí no se ve, pero de una salida de cable, con un pin, 2, 3 o 4 en función si tiene vibraciones hay impulsos de choque, o incluso si es híbrido con temperatura. Y vemos aquí pues tipos de sistemas portátiles, sensores CLD, híbridos con temperatura, triaxiales, etcétera. Y sistemas permanentes lo que tiene es pues conexión estándar militar, que es muy robusta, o conector métrica 12. Son cosas muy detalladas, las paso rápidas, pero necesito que lo conozcan para entender las diferencias que hay. O sensores inductivos offline y online, así como mediciones de velocidad de RPM no ópticos, en este caso inductivo. Y entender que hay que saber leer fichas técnicas, en este caso de dos sensores como comparativa, y hay variables como la temperatura que trabajan en un régimen bastante lógico, y si no son extremas nuestras temperaturas de trabajo, aquí va entre menos 40 grados centígrados hasta 100 grados centígrados, pues ya no se lee. Y aquí, en el caso de un sensor de vibraciones, se ve el rango de trabajo, que es lo importante. Hay muchas variables porque el fabricante determina y dice cómo es el sensor, pero lo que vamos, partiendo de la base que el fabricante pues es fiable o incluso es el habitual que le compramos y trabajamos bien con esa marca, pues vamos a ver qué codificación tiene el BIP 6142, que trabaja de 1 Hz a 20 kHz, y BIP 6147 de 0.3, de más baja velocidad, a 10K. Eso es lo importante. Y en el caso, en este ejemplo, del BIP 6195, pues trabaja de muy baja velocidad, de 0.1 a 10K. La parte 11 es muy importante porque de ahí determina el software, cómo instalo el software, cómo creo la arborescencia de activos y qué elementos susceptibles de ser mantenidos el SM coloco en el software. Si tengo 1000 máquinas, pero voy a aplicar vibraciones a 100, no puedo poner 1000 máquinas en el software, no tiene sentido. Pero hay que estructurarlas por procesos, subprocesos, líneas, grupos de máquinas, componentes, y de ahí los puntos de medición que serán el sitio donde voy a colocar las tareas de medición, las marcadores de frecuencias, y ver qué eventos, alarmas y bandas espectrales voy a trabajar por cada punto de medición, el cual determinará la construcción de las rutas de trabajo, donde si yo tengo 1000 puntos en la arborescencia de activos, pues la ruta del lunes puede coger 100 puntos, la del martes otros 100, etcétera, y paso esta cantidad de rutas, de estos puntos que se llevan sus tareas de medición al colector de datos, mido, los vuelvo a pasar al software y ahí hago pues el diagnóstico, haciendo ventanas, explosionados en 3D, timings de la señal temporal, etcétera, para poder luego construir los informes que deben ser claros y deben dar primero unos KPIs muy fáciles de estado de máquina, y a medida que producción o gerencia general me va pidiendo información si hay un evento muy grave, hay una avería muy grave, o hay un evento que puede suceder que es importante, de una máquina que necesita un paro que impacta mucho en la rentabilidad, pues le voy dando información de forma estructurada. Pues bueno, pues aquí fallan estos puntos, tengo estas velocidades de trabajo, etcétera, pero no al principio decir que va a fallar un evento porque tengo el séptimo armónico de la envolvente de una señal que he cogido en la dirección vertical con un sensor uniaxial de una frecuencia de trabajo de inercia 20 kHz, porque no lo va a entender. Hay que dar las cosas de forma escalonadas a medida que nos las solicitan. Toda esta información la tengo que tener yo estructurada, documentada, ya sea en el software o en el informe, pero necesito tener la capacidad, la facilidad de comunicarme con los otros departamentos y dar la información que me solicitan.
que es el estado de máquina y el por qué se para. Porque va a fallar, en 3 meses necesitamos 2 días para cambiar rodamientos, ¿de acuerdo? Y por último, el 12, y no menos importante, es que tengo que estar satisfecho con la tecnología seleccionada, con el proyecto que he hecho y ver la coherencia con lo que he invertido, con los ahorros detectados, en fallos detectados tempranamente, satisfacción general de producción y gerencia general o ingeniería, calidad, o con qué trabajo, con medidas de seguridad, y que el manejo del hardware y el software me ha sido fácil o me lo he podido implementar en mis trabajadores. Por el personal técnico, facilidad de manejo del hardware, interpretación de datos, resultados, y todo este trabajo es necesario verlo, auditarlo y hacer un seguimiento. Integración del predictivo en la empresa, con planificación, con producción, con otras áreas de mantenimiento. Entender las actualizaciones, si voy creciendo en técnicas como termografía, vibraciones, ultrasonidos, voy creciendo a nivel formativo, pues tengo que tener un seguimiento de cómo mis técnicos van aprendiendo, van desarrollando esta técnica y van acordes a la tecnología que adquiero o voy adquiriendo, así como saber las calibraciones, las renovaciones de software, los avances tecnológicos en hardware, etcétera. Y una serie de cosas que hace que pueda escalar el proyecto. Si he empezado en una prueba piloto, en un proceso piloto en la planta, a otros procesos críticos de la planta, otras plantas del país o incluso otras plantas de otros países y tener una lógica tecnológica, una lógica de implementación para poder implantar el proyecto de forma adecuada. Recordar los 12 puntos, selección de activos, aplicar predictivo, el 2 con variables de confiabilidad, 3 selección de tecnologías predictivas, 4 selección de sistemas de vibraciones, offline y online, capacitación en análisis de vibraciones básica, intermedia y avanzada, planificación y gestión de activos, certificaciones, selección de comisionado de hardware y software y sus accesorios, configuración de rutas, alarmas y eventos y el seguimiento del proyecto. Gracias.